manera, entonces vamos a continuar con esta serie de temas. Traemos, mi amado hermano, estudiando el libro de los hechos de los apóstoles. Y ya estamos llegando al mensaje número 8 de este tema. Como siempre, vimos una introducción general. Habíamos visto el capítulo 1 antes de Pentecostés, capítulo 2 el día de Pentecostés, y estamos llegando ahora en el punto número 4, que tiene que ver con los capítulos 3 y 4, y dijimos que es el inicio de la persecución. Ahora vamos a comenzar a ver la iglesia perseguida. Ahí veíamos hace 8 días la sanidad de un cojo. Estamos entonces en el capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10, veíamos la sanidad de un cojo, veíamos qué fue lo que pasó. Pedro y Juan iban al templo, dice, y allí en el templo se encontraron con un cojo, prácticamente un paralítico, así es como la Biblia lo plantea, un paralítico realmente. Y este paralítico les pedía dinero, él no tenía ninguna esperanza. Pero es bien interesante, hermanos, como los apóstoles dijeron: no tengo plata ni oro, no tengo nada material para ofrecer, para dar, pero si hay algo, que lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Esto es interesante, hermanos, porque déjenme decirle que ningún pastor, ninguna iglesia tiene nada material para darle a la gente. Estas iglesias de prosperidad están muy equivocados. Lo único que tenemos nosotros, hermanos, lo único que tiene la iglesia, lo único que puede tener un pastor es la gracia de tener a Jesucristo, el Evangelio, y poder entregarlo, poder darlo. Eso es. Así que eso es muy interesante y ojalá pensáramos en eso. Todos podemos decir lo mismo: no tengo plata ni oro, yo no puedo darle a nadie nada, eso lo da Dios. Pero lo que tenemos, sí tenemos algo, que es el Evangelio, que es la gracia del Señor. Y entonces en vista de eso, obviamente, de esa sanidad, pues se aprovecha para que Pedro ahora pueda dar su discurso. Así que el mensaje de hoy es el segundo sermón de Pedro, y vamos a mirar. Entonces estamos en Hechos capítulo 3, versículo 11, déjenme yo lo leo hasta el 26, porque queremos abarcar todo esta noche con la ayuda del Señor. Dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad? Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora, no sé usted qué notó ahí, hermano, pero el apóstol Pedro aquí está usando todo el Antiguo Testamento. Él está solamente dando la palabra. Así que esa es la predicación. La predicación, hermano, es esa, exponer lo que dice la Escritura, aclarando obviamente los puntos. Bien, entonces en este segundo sermón del apóstol Pedro, que viene como resultado del cojo, de la sanidad de un cojo, vamos a ver tres cosas en esta noche. Primero, la respuesta de Pedro al milagro ocurrido. Número dos, la serie de acusaciones que Pedro le hace a los judíos. Le hace 4 acusaciones. Y número 4, el llamado que Pedro les hace al arrepentimiento. Entonces vamos de una vez, hermanos, porque el texto es largo. Número 1, la respuesta de Pedro. En este segundo sermón vamos a mirar la respuesta de Pedro al milagro ocurrido. ¿El milagro cuál fue? Que había más 8 días de la sanidad de un lisiado. Versículos 11 y 13 voy a leer hasta versículos 11 al 13 la primera parte y versículo 16. Yo voy leyendo mejor en la medida que vamos avanzando, porque entonces no terminaría. Entonces, en esa respuesta que vamos a ver, y es bien interesante, es que Pedro aclara, hermanos, y esto es muy importante hacerlo, que no fueron ellos los gestores del milagro. Porque eso es lo que vemos ahí. En los versículos 11 y 12 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que fue sanado, que entró al templo saltando, ¿verdad?, de la sanidad, glorificando a Dios, al haber sido sanado, entonces ¿él qué hace ahora? Él agarra a los apóstoles y no los quiere soltar. Dice que los tenía agarrados. Entonces cuando eso, luego después dice, y después de eso, cuando él los tenía agarrados, dice que todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Bueno, todo el pueblo es una expresión para decir que la gran mayoría vinieron, no todo el pueblo vino, pero la gran multitud, todo no iba a caber en el templo o en ese sector, en ese pórtico que se llama de Salomón. Pero bueno, acudieron allí todo este tipo de personas, fueron muchos a este pórtico, y dice el versículo 12: viendo esto Pedro, a uno se imagina qué fue lo que pasó. Y uno pudiera pensar también lo que está haciendo el cojo. El cojo está cogiendo a Pedro y está cogiendo a Juan, porque fue el que los sanó. De alguna manera estaba pensando, bueno, esta gente es especial, y todos se dieron cuenta. Al darse cuenta, vienen, pero ellos vienen con una intención, no solamente que están como pensativos, atónitos, sino que miren lo que pasa. Porque la respuesta de Pedro nos da a entender algo. Dice: viendo esto Pedro respondió al pueblo y les hace dos preguntas. Primero: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Es la primera pregunta que les hace. Bueno, ¿ustedes acaso no vienen de ver los milagros de Jesús? Jesús hizo milagros más grandes inclusive que este, pero ¿por qué se maravillan? Pero le hace la otra pregunta, que es la que nos pone a pensar: ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, Pedro tiene que aclararles este punto, porque lo que uno puede ver así, sin ahondar mucho en la lectura que hemos hecho, es que de alguna manera ellos querían o los estaban viendo como deidades. Es decir, ellos están pensando, y eso lo voy a comprobar ahora con otro texto, pero ellos están pensando de alguna manera, bueno, si ellos, el punto es este: todos sabían en Jerusalén que ese cojo llevaba 40 años o más de 40 años en esa puerta del templo de la Hermosa. Estaba ahí. Todos los días entraban y él pedía. Es más, él se mantenía de las limosnas. No había manera de curarlo. Y que este cojo comience a saltar ahora, que sea una sanidad. Entonces esto les ha perturbado y han dicho: bueno, pero ¿quién puede hacer esto? Entonces ahora están de alguna manera perplejos, obviamente atónitos, pero ahí hay un problema serio. Entonces, por este milagro de sanidad, la gente pues, se aglomeró allí, y en ese lugar, antes de explicar eso, pero quiero decir algo. Antes que el pórtico de Salomón, que está allí, en muchas ocasiones Jesucristo también allí estuvo predicando. Entonces, de alguna manera, Pedro está allí
Y los apóstoles están allí para demostrar al pueblo que hay una secuencia. Es decir, que no, como lo vamos a ver ahora, no son ellos, sino que es el mismo Cristo que sigue operando de la misma manera. Por lo menos en Juan 10, 22 al 23 leemos lo siguiente. Dice, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces era muy conocido, Jesús normalmente estaba allí. Ok, entonces la gente de alguna manera comenzó a atribuirles a Pedro y a Juan poderes milagrosos. El problema que tiene la gente, hermanos, es que cuando ocurre algo así como este milagro, la gente trata de ver por el medio del cual se hizo el milagro, como tratar de verlos como deidades. Y esto es muy bueno, hermanos, que de entrada Pedro aclaró el asunto. Porque a mí me parece que hoy día algunos se hacen los locos y no quieren aclarar el asunto. Se quieren quedar con la gloria. Es decir, si Dios a través de alguien opera algo, ellos como que no quieren darle la gloria a Dios y quieren atribuir gloria para ellos. Y eso es peligroso. Yo he conocido muchas cosas, hermanos, que hoy me aterro de ver. Pero hay apóstoles, yo he visto apóstoles sentados en un trono, ahí en una silla, y he visto a los demás pastores viniendo a arrodillarse el hermano, o a besarlo a él, o a limpiarle las botas, o a lustrarle los pies. Y ellos dicen que es que ellos son los siervos de ellos. Ellos se creen amos y señores. Y uno puede ver, hermano, aún eso de que Jesús hacía milagros y la gente pasaba y le quería tocar el borde de su manto, querían tocarlo, eso sigue siempre y ha existido siempre toda la vida. Personas que creen que un ser humano puede tener un poder, entonces por favor tóqueme, por favor, y póngame las manos. Tú y yo fuimos a muchos de estos y le metíamos la cabeza para que nos tocaran. O diga que no, hermano Ibra. Yo lo hice. Por ignorancia o sin ignorancia, como lo vamos a ver ahora, pero lo hicimos de alguna manera pretendiendo darle cierto poder a ese ser humano, que es un ser humano, pero pensábamos que él tenía algo y yo iba a ponerle la cabeza o me dejaba tumbar. A mí hasta me soplaron. Ahora, note que esto mismo pasó con el apóstol Pablo. Vamos a ver un momentico Hechos 14, 8. Hechos 14, 8. Y Pedro tiene que aclarar esto rápido. Cuando él dice, ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestro poder? En Hechos 14, 8 dice, y cierto hombre de Listra, miren que esto es muy similar. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, igualito. Parece que Pedro le repitió el milagro Pablo le repitió el milagro a Pedro, que jamás habían dado. Oyó hablar de Pablo, y muy importante que tengamos eso allí porque por ahí viene la fe. Oyó hablar a Pablo, o sea, oyó la palabra de Dios por medio de Pablo, el cual, es decir, Pablo, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, porque había oído hablar a Pablo, es decir, tenía la fe, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, el mismo milagro. Ahora note, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua liconiana, dioses bajo la sombra de hombres han descendido a nosotros. Yo creo que esto le estaba pasando a Pedro. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, note, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnalda delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Hermano, a ellos, ofrecerle sacrificios a ellos. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que Dios hay. Luego dice, las edades pasadas Él ha dejado a todos las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. A ellos dos les ofrecieron sacrificios como si fueran deidades. ¿Por qué? Porque hicieron un milagro semejante al que hizo
Ahora usted dirá, pues ahí eran gentiles. ¿Cuál es la diferencia? Acá eran judíos y tenían la misma idea. Por eso Pedro se levanta y lo primero que él va a hacer es aclarar el asunto. Un momentico, quietos ahí. ¿Por qué están mirándonos a nosotros como si por nuestro poder? Él habla del poder como si, ¿de la qué? De la poder o testimonio, digámoslo así. Carácter, santidad. Hubiéramos hecho andar a este. Por eso, hermanos, a mí me gusta mucho lo que dice Hebreos 12, 1, 2, y eso tenemos que tenerlo claro. Hebreos 12, 1, 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esa nube de testigos se refiere aquí a todos los hombres de fe que está hablando Hebreos capítulo 11. Ahí está la lista de los héroes de la fe y que por la fe hicieron. Entonces dice, bueno, nosotros ahora teniendo en derredor nuestro esa nube de testigos, ¿qué vamos a hacer? Mira lo que él primero le dice: despojémonos de todo peso del pecado, porque el problema aquí es el pecado, nos lleva a pretender adorar a los humanos. Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es decir, tenemos a estos hombres que son dignos de imitar, que son nuestro ejemplo, hombres de fe. Pero aún así, nosotros tenemos que seguir la carrera poniendo la mirada solamente en Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Hermano, si nosotros hiciéramos eso, evitaríamos tantas desilusiones que vemos cuando un hombre de Dios cae. Hay iglesias que se han partido, hay gente que ni siquiera dice, ¿para qué soy cristiano? No, hermano, uno tiene que tenerla clara. El único fiel, el único justo, santo es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el único hombre perfecto, y Él es el modelo para nosotros. No estoy diciendo con esto que no seamos ejemplos, porque el mismo Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Dios, a Jesucristo. Entonces yo tengo que procurar imitar a Cristo y irme por ahí. Pero en última instancia, cada uno de nosotros, nuestro ejemplo es Jesucristo, para no caer por ahí, que ya no quiero seguir porque me defraudaron. Pero les aclara el asunto entonces, precisamente por esa tendencia que hay en el corazón del hombre de adorar. Juan Calvino decía que en el corazón del hombre hay una fábrica de ídolos, y es así, hermano. Tú y yo estamos expuestos. Si Cristo no es el centro, nosotros fácilmente nos vamos a desviar a tener otra cosa como adoración, y le vamos a retirar adoración a otro personaje que no es nuestro Dios. Y eso ha pasado porque de alguna manera tendemos a reverenciar, yo no sé cómo, a mirar, digámoslo de esta manera, mejor a endiosar a aquellos hombres que Dios usa, porque pareciera que los vemos diferentes, son distintos a nosotros, y uy, no. Y el peligro no es tanto ese, el peligro es que ellos se hacen ser así. Tenía yo que ver un libro en una iglesia, y eso yo todavía me aterro, porque en esa época yo no lo entendía, pero ahora ponerle una alfombra a un hombre de Dios para que pasara por ahí, impresionante todo lo que hace la gente. Bueno, Pedro le dice que entonces fue el Dios de los patriarcas quien al haber hecho ese milagro, pues busca ver a glorificar a su hijo. Versículo 13, la primera parte dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ahí están los patriarcas, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús. Es decir, lo que el Señor hizo con ese milagro fue darle la gloria a Jesús, no a los apóstoles. Y por eso Pedro lo deja muy clara: no pongan los ojos en nosotros como si por nuestro poder hubiese sido esto. No, Señor, es el Dios de los patriarcas, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Ese Dios fue el que hizo esto, ese milagro, para glorificar a su hijo Jesús. Ya en ese momento ya las personas comienzan a pensar otra vez, y lo que busca ahora Pedro con este mensaje como el primero es llevarlos a Cristo. Eso es lo que busca. Entonces la idea es que no hay poder, hermano, sanador fuera del único Dios verdadero. Si el cojo fue sano, fue por la obra de Dios, y ellos deberían de saberlo. Cuando él habla de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, él está pensando ahora que así fue que Dios habló. Recuerden en Éxodo 15 cuando a Dios se le manifiesta y le dice: mira,
Si ustedes me obedecen, yo no voy a enviarle las mismas plagas que se le enviaron a Egipto. Y en la última parte del texto, versículo 26, Éxodo 15, 26, dice: porque yo soy Jehová, tu sanador. Es decir, el único que puede sanar es Dios, y los judíos lo tenían claro porque Dios se los había clarificado a los israelitas. Así que cuando Pedro los lleva a que este es un milagro hecho por el Dios de sus patriarcas, ellos tenían que pensar inmediatamente, bueno, y si lo hizo a través de Jesucristo, estos apóstoles son los enviados de Jesús, dice que ese Jesús realmente está vivo, como lo va a hablar ahora. Porque no somos nosotros. Ahora Pedro va a aclarar entonces por medio de quién fue. Aquí dice que es Dios, pero aquí dice que ha glorificado a su Hijo, pero ahora va a ver que es por la fe en su nombre. Ahora, esta palabra de ha glorificado a su Hijo, en otras versiones usted va a encontrar ha glorificado a su siervo Jesús. Aquí dice a su Hijo Jesús. Creo que la única que lo traduce como hijo es la Reina Valera, las otras lo traducen como siervo, porque es que es la misma palabra, y esa misma palabra indica tanto hijo como siervo. Y muchos pretenden o quieren mejor que sea siervo, porque la Biblia habla que Jesús es el siervo sufriente, es el siervo de Jehová. De hecho, Mateo 20, 28 tenemos eso, donde dice, el mismo Jesús dijo, el Hijo del Hombre, ahí está hablando del Hijo, yo soy el Hijo, pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que la idea es glorificar al siervo sufriente, exaltarlo, porque la idea es aquí, el mismo Hijo de Dios se hizo siervo, se humilló, se hizo siervo, pero ahora Dios lo ha exaltado y entonces lo ha glorificado, y esa es la razón por la cual está pasando esto. Los apóstoles están llevando esta clase de milagros para exaltar a Jesucristo. Esa es la idea. El único propósito entonces del milagro es la gloria del Señor. Entonces esta sanidad, hermanos, lo que está evidenciando es el cumplimiento de la promesa del Mesías. Otra vez, Pedro está ratificando lo que ocurrió el día de Pentecostés, y ahí sale el sermón, el primer sermón, y lo que ocurrió ahora con la sanidad del cojo, y sale su segundo sermón, vuelve a lo mismo. Sencillamente, aquí se está cumpliendo la profecía de que el Hijo de Dios ya vino. Eso es. Y que ustedes, como le va a decir ahorita, lo han ignorado, ustedes lo han rechazado, sabiendo que Él ya vino, y ahora Él está manifestándose por medio de los apóstoles que dejó. También les dice que fue por la fe en su nombre. Ese es el punto que quería resaltar en el versículo 16. Dice, y por la fe en su nombre. ¿En quién? En el Hijo que ahora Él ha glorificado. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, es decir, al cojo, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por medio de Él, otra vez la fe viene por el oír, entonces la fe que es por medio de Él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Vio? Otra vez los apóstoles están diciendo, nosotros no tenemos aquí nada que ver. Si bien es cierto que ellos dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Eso que ellos tenían, sabían que no era de ellos, sino que Dios se los había dado a ellos. Así que, hermano, todo lo que tú hagas en nombre del Señor, que Dios lo use para, no sé, y pone las manos por allá no sé en dónde, se sana a alguien, o solamente ora por alguien, se sana a alguien, o usted puede hacer algo, hermano, eso es en el nombre del Señor. Amén. Y la gloria es para el Señor, no es para ninguno de nosotros. Tú y yo somos siervos inútiles. Siempre tengamos eso. Si obedecemos al Señor y hacemos las cosas que Él nos mandó a hacer, terminemos diciendo, Señor, la gloria es para ti, porque somos siervos inútiles. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios me usó a mí, y lo que pasó fue porque Él me usó. Yo no tengo nada que ver ahí, yo soy simplemente un instrumento en sus manos, y Él va a recibir toda la honra y toda la gloria. Eso es lo que Pedro quiere dar a conocer. Aclarando ese punto, ahora viene el número 2, y ahora le va a traer una serie de acusaciones para los judíos. Versículos 13b hasta el 15, voy a ir leyéndolo, porque aparecen 4 acusaciones que les va a hacer. El mensaje no solo es para aclarar la situación de que ellos no fueron, sino que el mensaje les va a llevar a una acusación, hermano. Y yo le voy a decir algo, no sé si esté de acuerdo, pero la gran mayoría de los mensajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, llevan el propósito de que el pueblo se arrepienta. Pero antes de predicarles arrepentimiento, tiene que haber una acusación, tiene que haber
declaración del pecado en el que están. Solamente cuando se les habla del pecado, de la condición pecaminosa que tiene el pueblo, se les puede llamar a un arrepentimiento. Y es Dios en amor dando otra oportunidad. Y eso es lo que hace el mensaje. Así que, hermanos, mensajes motivacionales, mensajes para que la iglesia se sienta bien. Eso es de la psicología, eso es de las iglesias modernas. Esto no se ve ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Mensajes para que la gente, para que la iglesia se sienta bien, se sienta chabacana y quiera volver, no se ve. El mensaje es para que nosotros, al escuchar esa palabra, nos sintamos mal porque hemos ofendido a Dios, porque le hemos fallado y necesitamos entonces ir a arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que tiene que hacer cada mensaje. Obviamente, ahí la iglesia se va edificando. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces comienza a acusarlos y lo primero que hace, la primera acusación es por haber entregado a Jesús aún en contra de Pilato. Versículo 13b. Estamos en Hechos, ¿no? Capítulo 3, versículo 13, la última parte, donde dice que ha glorificado a su Hijo Jesús. Note, a quien vosotros, ahí están los judíos, todos los que se reunieron en ese pórtico, vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. Los está acusando Pilato, que era el gobernador, Pilato, que tenía la autoridad de soltar a Jesús. Cuando lo vio inocente, ustedes se le opusieron, ustedes no quisieron, y ustedes lo que hicieron fue que lo entregaron, dice. La primera parte entonces es que ellos entregaron a muerte a Jesús, aun cuando Pilato quiso dejarlos en libertad. Lo segundo, y ahora uno todo, lo segundo es que los acusa de haber negado al santo y justo por un homicida. En el versículo 13 dice, vosotros le entregasteis y le negasteis. Pero el versículo 14 dice, mas vosotros negasteis, ¿a quién? Al santo. Son títulos que se están dando aquí. Se le da el título de hijo, de siervo, ahora le da el título de Jesús, se le dio el título de Jesús, ahora se le da el título de santo, se le da el título de justo. Pero el 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se diese un homicida. Pues ustedes prefirieron un asesino que fuera libre, que fuera dado, que Pilato le hubiera dado la libertad a un homicida, porque cada año y para esas fiestas ellos hacían eso. Por congraciarse con el pueblo soltaban a uno de los presos. Y ahora está Barrabás allí y está Jesús. Y entonces Pilato, pensando que entre Barrabás, que era un asesino, y Jesús, que no tenía cómo acusarle, Pilato pensó que de alguna manera, cuando ellos pudieran escoger, iban a decir, no, pues soltemos a Jesús. Eso es lo que Pilato pensaba. Pero ellos, y Pedro aquí lo está recalcando, no, Pilato quería soltarlo, pero ustedes no, ustedes prefirieron entregarlo a muerte. Y es más, ustedes prefirieron que se soltase, que se le diera la libertad a un asesino, y condenaron a Jesús. ¿Dónde está eso, hermano? Yo traigo los dos pasajes claros. El primero es Lucas, quiero leer Lucas y luego vamos a Mateo, porque es que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, y con eso se nos amplía el panorama. Lucas 23, 13. Y déjeme, yo le leo todo esto. Lucas 23, 13, dice, entonces Pilato, aquí ya Jesús ya lo habían llevado, traído, y bueno, ya aquí estaba para ser juzgado. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, es decir, a Jesús, ¿no? Miren lo que dice Pilato, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. No, yo no he hallado en él delito alguno. Eso lo dice Pilato. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, es decir, Jesús fue llevado a Herodes también. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Ni Herodes lo halló, ni Pilato. Luego dice el 16, le soltaré. Note, ahí está la primera intención de Pilato. Le soltaré. Pues después de castigarle, está bien, lo voy a castigar, lo voy a azotar. Pero luego lo voy a soltar, le dijo Pilato. Verso 17, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Eso es lo que tenía que hacer.
Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. A eso que está refiriendo Mateo en el discurso. ¿Qué dijeron los judíos? Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Ahora, note, hermanos, ¿a dónde quiere llegar Pedro? Está diciendo: quien hizo ese milagro fue Jesús a través de los apóstoles, el mismo que ustedes rechazaron. El mismo. Entonces sigo la lectura. Que ellos dijeron: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y aclara quién es Barrabás, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. ¿Ven? Les habló otra vez Pilato, viene la segunda vez, queriendo soltar a Jesús. Otra vez Pilato lo quería soltar. 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito es digno de muerte he hallado en él. Otra vez: le castigaré pues y le soltaré. La tercera vez quería soltarlo. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos, note, y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Ahora pasemos a Mateo. ¿Cómo lo relata Mateo? Mateo 27:15. Mateo 27:15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, note, aquí está la primera para Pilato, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo. La mujer de Pilato dice: él es un justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ahora note: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Los principales, los ancianos del pueblo, note, persuadieron a la multitud. Oh, amado hermano, la misma multitud que 8 días antes habían dicho: hosana en las alturas, gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. La misma multitud que lo recibió en Jerusalén, 8 días después ahora le está diciendo: que sea muerto, crucifíquele, crucifíquele. Ese es el corazón del hombre. Por eso Pedro, hermanos, cuando está predicando, les está metiendo el dedo en la llaga. El mensaje que Pedro está dando ahora en Hechos 3 es muy duro, porque les está revolviendo todo, los está culpando. Pero déjenme, yo sigo leyendo acá. Mateo 27, versículo 21. Y respondiendo el gobernador, es decir, Pilato, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Está haciendo el loco. Como otra vez, si es que no escuché bien. ¿Cómo así? Ustedes me están diciendo que suelte a Barrabás y que dé muerte a Jesús. Bueno, ¿a cuál de los dos quiere que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Es decir, él estaba como enredando la cosa. ¿Para qué no quería entregar a Jesús? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la entrega de este justo, allá vosotros. Él no es inocente. Ahora vamos a ver que no. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea, ¿cuál creo que dijo el pueblo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Echaron una maldición encima. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Por eso Pedro los acusa: ustedes lo negaron, ustedes lo entregaron a muerte y ustedes lo negaron al Santo de Israel. La tercera acusación que les hace en el versículo 15 es que los acusa de haber matado al autor de la vida. Esto me impresionó porque vea lo que dice el verso 15: y matasteis al autor de la vida.
Esto es como contradictorio, ¿no? Matasteis, ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Sí lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y nosotros somos testigos, eso ya lo hemos visto. En Juan 1:4 leemos, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo es posible, hermanos? Mataron al autor de la vida. En otras palabras, al único que los podía salvar. Ustedes lo mataron. ¿De qué los acusa? Número 4. Los acusa de haberlo hecho por ignorancia. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Vio? No solamente ustedes los judíos lo rechazaron, lo asesinaron, mataron al autor de la vida, sino que ahora hay algo que les va a returbar, y es que lo han hecho por ignorancia. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿entonces no eran culpables? Porque dice, lo hicieron por ignorancia, como también vuestros gobernadores, es decir, Pilato. No, mi amado hermano, porque la ignorancia no justifica el pecado. Por lo menos traigo un texto que es Marcos 12:24. En Marcos 12:24 Jesús dijo, entonces respondiendo Jesús les dijo, es decir, cuando ellos estaban diciendo que si un hombre se casa con 7 mujeres, ¿de cuál va a ser en el cielo? Entonces Él les contesta, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. La palabra errar aquí es pecado, es decir, ustedes no pecan al ignorar las escrituras y el poder de Dios. Claro que sí. Cuando Él dice por ignorancia, lo que está diciendo es que bien sea que no lo tenían claro, pero ellos son responsables de haberlo entregado a la muerte. Así ellos no hubieran sido despertados, así estuvieran cegados espiritualmente, y la ignorancia creo que se refiere a eso, a que de pronto ellos no estaban totalmente abiertos y que el Espíritu Santo tenía que regenerarlos. Por eso ahora viene el mensaje, la predicación, el Espíritu Santo los va a regenerar y ahora van a entender y ahora sí se van a arrepentir. Pero ellos son responsables, y si bien es cierto, como lo vamos a ver ahora otra vez y lo vamos a volver a decir, que esto hacía parte del plan de Dios, que tenía que ser así, pero hermanos, el hecho, y como lo he dicho aquí, el domingo lo decíamos otra vez aquí, el hecho de que Dios obró de esa manera y hacía parte del plan de Dios y estaba escrito y estaba decretado por Dios, eso no exonera la responsabilidad humana. Sí, estaba planeado la muerte de Jesús, sí, de esa manera, porque desde el antiguo pacto habla del siervo sufriente. Claro, tenía que morir así, claro, así estaba decretado por Dios. Pero los que lo mataron, los que dijeron sea crucificado, los que lo llevaron a la muerte, los que lo ofendaron, los que pusieron la corona, todos ellos son tan culpables que si no se arrepienten lo van a arder en el infierno por haber llevado a Jesús a la muerte, porque son responsables. Igual, a lo mismo, hermanos. Si bien es cierto que tú y yo caemos en algún pecado, pero somos responsables por ese pecado, y ese pecado trae consecuencias funestas. Amén. Y es muy importante que entendamos eso. Y a pesar de estas acusaciones que Pedro pues le dice, todo esto estaba determinado por Dios, que es lo que acabo de decir del versículo 18, y tenía que cumplirse porque así estaba escrito en la profecía. Versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. Ustedes son culpables. Pedro ya los acusó de 4 cosas, pero aún así Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Y otra vez, el hecho de que así estaba escrito, ellos son culpables. Muy parecido a lo que ya hemos visto en Hechos 2, 22, 24, lo leo rápido. En el mismo mensaje, cuando los llama al arrepentimiento, les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces uno puede ver allí la soberanía de Dios, el decreto de Dios, que así tenía que ser, pero vemos por otra parte la responsabilidad humana, que ellos son culpables por haberlo hecho. Y después de la acusación viene el punto 3, el llamado que Pedro les hace al arrepentimiento. Versículos 18 hasta el 26.
primero que vemos allí es que el llamado al arrepentimiento, hermanos, es vital en cada sermón, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y debe ser así en los sermones de nuestros días. Debe haber, y ahora estamos viendo el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que a cada iglesia siempre la llama a un arrepentimiento. Si hay una falta, debe arrepentirse. ¿Y cómo lo vemos aquí? Hechos 26, 19 al 20, vamos a ver algo muy similar. El apóstol Pablo aquí está defendiendo su ministerio y le llega y dice lo siguiente, mire, Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea. Note dónde anunció: a los que están en Damasco, Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles. ¿Qué anuncié? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje del apóstol Pablo? Arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje ahora de los apóstoles? Arrepentimiento. ¿Cuál debe ser el mensaje de nosotros ahora? Arrepentimiento. Arrepentimiento para conversión y arrepentimiento para santificación. Son dos clases de arrepentimiento, pero Martín Lutero decía, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento, porque todos los días fallamos. Ahora vemos que este arrepentimiento es la conversión para poder recibir al Señor, versículos 19 y 20. Hechos 3, versículos 19 y 20. Dice, así que arrepentidos y convertidos. Bueno, ahí está usando la misma palabra. Este texto yo lo predicaba el domingo pasado en Tuluá, y hablando de la conversión, y usted ya lo sabe, pero la conversión, hermanos, en lo que conocemos como el ordo salutis, es la parte activa del hombre. En el ordo salutis, Dios nos amó antes de la fundación del mundo. A esos que Dios amó, Dios los predestinó. A esos que Dios predestinó, Dios los llamó. Ya hemos visto que después del llamamiento viene lo que se conoce como la regeneración o el nuevo nacimiento. A él regenera, o Él le da la vida nueva, y a esos, y ahí viene lo que se conoce como la conversión. Porque luego dice, y a esos que llamó lo justificó, pero antes de justificarlos tiene que haber algo que se conoce como la conversión. Y la conversión es una moneda con dos caras. Por un lado lleva la fe y por otro lado lleva el arrepentimiento. Así que cuando usted ve en la Biblia, y usted decía a los hermanos en Tuluá, que dice que aquí, así que arrepentidos, ellos no se pueden arrepentir si no tienen fe. Y si ellos tienen fe, tienen arrepentimiento. Es decir, las dos cosas van juntas. Por eso aquí usted pareciera que no ve la fe. Así que arrepentidos y convertidos. Ahora esta palabra arrepentimiento o conversión es dar un giro de 180 grados. Iba para allá, ahora viene para acá. Estaba haciendo eso, dejó de hacerlo, ahora va a hacer otra cosa. Esa es la conversión, hermano. Abandonar un pecado para ahora venir a lo opuesto, la santidad. Entonces les dice, así que, ¿cuándo les dice así que? Después de que los acuse. Esto es muy importante, porque no se puede llamar al arrepentimiento si no se les ha mostrado primero el pecado. A la gente primero hay que hablarle de su pecado, y eso nos ayuda a la ley. Por eso el evangelio y la ley deben ir juntos. Cuando vamos a evangelizar tenemos que llevar la ley, porque la ley acusa a las personas, la ley los deja pecadores, y luego traemos la gracia y el evangelio para ver cómo pueden salir de ese pecado. Por eso cuando ya los acusa y les dice, ustedes lo mataron, lo asesinaron, ahora viene y les da la oportunidad y les dice, así que como ustedes hicieron todo eso, pero ahora arrepiéntase y conviértase para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, todo lo que hicieron les va a ser borrado. Esto se llama justificación. Y luego vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Me llamó la atención porque tiempos de refrigerio, hermanos, aquí es el gozo que uno siente del perdón. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Sí, es que me da risa porque es que leyendo al pastor John MacArthur, él decía que los tiempos de refrigerio son en el milenio. Yo no sé de dónde lo saca, pero bueno, dejémoslo ahí. Y Él envía a Jesucristo, porque esto se los está prometiendo es a ellos. Él no les está prometiendo algo allá, es ahí en este momento. Yo no sé por qué MacArthur lo ve por allá tan lejos, que esto es por allá. No, arrepentidos, le está diciendo a ellos, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, los de ustedes, para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio a ustedes ahora, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Es decir, ese Cristo que fue anunciado desde Génesis 3:15, esa simiente que vino. Ahora, como ustedes lo rechazaron, Él está a la diestra de Dios, ha resucitado, pero Él puede ahora venir. ¿Cómo va a venir? Pues en la conversión.
por medio del Espíritu Santo y le va a dar tiempo de refrigerio a sus vidas. Muy parecido en Hechos 5, que después lo vamos a ver. Hechos 5, 30, 32 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Otra vez lo vuelve a acusar. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, la única manera de que yo sea perdonado, que sea lavado, que sea limpio de mis pecados, que eso viene a traducirse en la justificación, es que haya un arrepentimiento. Por eso ahí el hombre es activo. En el ordo salutis que tenemos nosotros, todo es de Dios. La única parte, a partir de ahí, en la justificación no, pero ahí en la conversión yo soy activo. El hombre es activo porque el hombre es el que debe creer, el hombre es el que debe arrepentirse. Pero ese creer y ese arrepentimiento obviamente no nace de él, nace de un corazón regenerado, es decir, Dios se lo da. Por eso dice aquí en Hechos 5, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Es decir, Cristo fue exaltado a la diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel. ¿Quién es el que lo da? Él. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora aquí podemos ver la palabra obedecen, es la misma palabra para fe. Porque otra vez, fe correcta también tiene que ir con obediencia. Nadie puede decir que tiene fe en el Señor si no ha obedecido. Y el que obedece no lo obedece por su propia obra, sino que tiene que tener la fe del Señor. Es decir, ahí van las dos cosas juntas. Pues este Señor que reciben, pues va a venir en la restauración de todas las cosas. Versículo 21. Estamos en Hechos. Dice Hechos 3:21 y sigue, ¿no? No solamente que va a venir Cristo a sus corazones, sino que después, y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, es decir, a sus corazones, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Es decir, Dios habló, y Él habló que las cosas iban a ser restauradas, la misma creación iba a ser restaurada, como dice Romanos 8, 22, 23, que la misma creación gime con dolores de parto, esperando la restauración plena de los hijos de Dios. Versículos 22 y 23 de Hechos 3, vemos ahora que Pedro les advierte el peligro de no ir a Jesús para arrepentirse. De una vez ¿cómo diríamos ahí? Los enhebró ahí de una vez. Es decir, ustedes, si después de esto que les estoy predicando, ustedes lo rechazan, ay. Dice el versículo 22 y 23, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos como a mí. Eso lo dijo Moisés. A Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es decir, Moisés habló de que Dios iba a levantar profeta. Ese profeta es Jesús. Cuando Moisés habló de que el Señor iba a levantar profeta entre medio de ustedes, estaba hablando de Jesús. Y si no oyen a ese profeta, toda alma que no lo oiga va a ser desarraigada del pueblo, es decir, va a ser quitada. Y eso lo dijo en Deuteronomio 18:15, donde leemos: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Hermano, otra vez Pedro le está llamando un arrepentimiento y les está diciendo: ese profeta que el Señor levantó, que vino, murió, ustedes lo mataron, pero resucitó, está en el cielo, está a la diestra de Dios, eso lo rechazaron ustedes. Si no se arrepienten de sus pecados, no les va a ir bien. En el versículo 24 Pedro les dice que acerca de Jesús, todos los profetas habían hablado, porque dice el verso 24: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Es decir, todo esto fue profetizado. Bueno, no voy a ir a ese texto, pero por lo menos Lucas 24, 25 al 27, pues Jesús también lo había dicho de esta manera. Le dice a los dos siervos que van a Emaús. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Los profetas ya lo dijeron. Luego le dice Jesús: no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que y que entrara en su gloria. Ahora note acá: y comenzando desde Moisés. Pedro dice desde Samuel, pero aquí, si comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, incluyendo Samuel,
les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Es decir, hermano, el Antiguo Testamento está lleno de palabra profética acerca de la venida del Mesías, de sus sufrimientos, de su muerte, de su ascensión, todo eso. El Antiguo Testamento habla de Jesús, por eso lo está acusando. ¿Ustedes creen que esto es nuevo? ¿Ustedes creen? No, ustedes lo debían de saber. Yo creo que en ese momento el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en ellos de tal manera que ellos van a despertar y van a entender qué fue lo que hicimos. Y termino con esto, hermano, porque el tiempo ya me fue. Pero termina diciéndoles esta palabra, es para ustedes. Ellos son, hermanos, el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Por eso deben convertirse. Versículo 25 y 26. Cuando le está diciendo que él iba a levantar a un profeta y luego le dice, y eso lo ha dicho la Escritura del Antiguo Testamento, ahora le dice, vosotros sois los hijos de los profetas. Y son hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Les está diciendo, mira, la profecía, aunque él arranca de Abraham, ¿por qué arranca de Abraham y no de Génesis 3:15? Porque es que en Abraham es que el Señor le promete, en tus simientes serán benditas. Ahí comenzó Israel prácticamente, el pueblo de Israel. Ustedes son los hijos de ellos. Así que lo único que tienen que hacer es abrazar. Ustedes son los hijos de los profetas, ustedes son los hijos del pacto. Es decir, todo eso que se dijo que en tu simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra se ha cumplido, porque esa simiente es Cristo, al que ustedes mataron. Hermano, todo esto les está diciendo para que se arrepientan. Luego le dice el 26, a vosotros, note, judíos, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, es decir, porque él es el hijo de la simiente, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cómo los va a bendecir? Conviértase de su maldad. ¿Cómo van a recibir la bendición del Mesías? ¿Cómo van a recibir la bendición del hijo de Abraham, de la simiente de Abraham? Que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Y ustedes son los primeros, todas las naciones, pero ustedes son los primeros. ¿Cómo van a ser ustedes bendecidos? Deben convertirse de su maldad. Deben arrepentirse de lo que hicieron. Porque si no se arrepienten, no pueden entrar en la bendición prometida. Así que, hermanos, eso es lo que tenemos que predicar. El arrepentimiento. Arrepentimiento para vida. Si no hay arrepentimiento, no se puede entrar a la bendición, hermano. Así que este es el mensaje. Vimos tres cosas: la respuesta de Pedro al milagro ocurrido, y esto es impresionante, y ojalá, hermanos, que Dios nos usa por su gracia, pero no somos nada, somos siervos inútiles. La serie de acusaciones que Pedro les hace a los judíos. Todos los que rechazan, hermano, a Jesucristo están en la misma categoría de estos judíos. Están igualitos. Pero luego el llamado que Pedro les hace al arrepentimiento es el llamado que nosotros tenemos que hacer hoy a aquellas personas que están rechazando a Jesús. Así que esto es lo que nos toca. Por favor, hermano, no hay otra manera de predicar. No es que usted venga para que el pastor me habló bonito, me levantó el ánimo, me dio ilusión, me dio esperanza. No, hermano, tenemos que arrepentirnos. Y una cosa es el arrepentimiento para vida, y otra cosa es el arrepentimiento para santificación. Gracias a Dios y gloria a Dios por su palabra. Amén. Amén. Oremos.